Un saludo para todos nuestros oyentes de la 104.1 FM. Contentas, felices, agradecidas con este Dios por estar aquí, con un nuevo programa, una nueva transmisión, con lo que dice su palabra, con lo que dice este texto maravilloso llamado la Biblia. Recuerden que solo tenemos este espacio, la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, en este dial. Los sábados de 8 a 9:30 de la mañana, solo contamos con este espacio. Se pueden comunicar con nosotros para preguntas o inquietudes a los diferentes números de contacto. También en el chat de WhatsApp, el chat de YouTube de nuestro canal Aprendiendo Biblia sin Religión, Aprendiendo con H intermedia. Ahí pueden hacer todas sus inquietudes, preguntas, dudas, al número de WhatsApp también, que siempre las estaremos contestando y pendiente de ustedes. Un placer tenerlos hoy aquí, que disfruten este programa. Muy buenos días para estas lindas mujeres, Albanuri Vanegas y la doctora Vilma Luisa Cuesta. Un saludo. Sonrían. Gracias por esas buenas palabras. Pues, le alegran uno el día, pues. Sí, hay que alegrar el día, exacto. Un saludo para ti, Pau, para la doctora Vilma. Me alegra mucho que me alegres el día y asimismo a todos los oyentes los invito a que alegren el día de ustedes y alegren el día de muchas personas con buenas palabras, y la mejor palabra que podemos escuchar es la del Espíritu Santo, que es Dios y que nos revela, que se revela al ser humano de muchas formas y a través de la palabra escrita lo está haciendo. Esperamos que hoy disfruten muchísimo, que estén tomando un buen desayuno, una buena compañía también. Recuerden que tenemos dos números celulares, 317-210-0419 y el 310-436-9254, para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna inquietud o algún comentario. Muy buenos días a todos los oyentes. Ya nos arreglaron el día a todos los del equipo y entonces también se los alegramos a ustedes. Una sonrisita, ustedes son lindos, ustedes son preciosos, cada uno de los que nos escuchan. Y tenemos todos unos oyentes bien dispuestos, bien organizaditos, ahí con su Biblia en mano y entonces con su libreta de apuntes para que anoten las preguntas, las inquietudes y puedan comunicarse por el chat a través de con Albanuri y Paula. Pero también tengo que hacerles una recomendación a todos los que están hoy sintonizándose con este programa y este link, que esto es una serie que ya este es el 4º programa. Entonces es necesario, es muy necesario que ustedes que están escuchando hoy, después de escuchar este programa, se escuchen los 3 anteriores programas, porque estamos basados en todo lo que hemos ido aprendiendo en esta serie. De pronto ustedes hoy estamos escuchando algo y ustedes no saben el contexto, de dónde viene, qué es lo que hemos hablado, y entonces se nos hace necesario solicitarles el favor, porque nuestro objetivo es que todos queden con una comprensión objetiva, clara, sin dudas, que ustedes lo puedan asimilar, que ustedes lo puedan explicar, que ustedes lo puedan entender muy claramente como lo dejó escrito el Espíritu Santo. Entonces, para que se enfrenten a esta palabra, que es la palabra de Dios escrita, y ustedes puedan decidir objetivamente, con toda la claridad, con toda la explicación, si le creen o no al Espíritu Santo lo que nos está diciendo, que es muy importante que le creamos, y eso es lo que se llama fe, creerle a Dios. Y para poderle creer a Dios tengo que conocer quién está hablando, quién es ese Dios y qué está diciendo, para nosotros poder creerle a Dios y tener fe en este Dios. Entonces, porque la relación con ellos es por medio de la fe, o sea, por medio de creerle. Eso no es creer mentiras, sino creer la verdad y la palabra de lo que Él está diciendo. Entonces, aquí un pequeño repasito, un corto repasito para sintonizarlos a todos. Hemos venido hablando de la Iglesia del Señor Jesucristo, de los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y se refiere a personas y quienes son miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos creído en este Señor Jesucristo, que no me canso de repetirlos, porque como tenemos tanta distorsión acerca de este Señor Jesucristo es Dios, Dios. Él estuvo en la creación y está antes de la creación,
porque el hecho de ser Dios es que no es creado. Él es uno de los creadores. El Padre es creador, el Señor Jesucristo es creador, el Espíritu Santo también es creador. Y si ustedes comienzan a leer Génesis 1 en la creación, van a ver que ahí están los tres. Ahí están los tres. Entonces, el Señor Jesucristo, que es Dios, que se hizo hombre en un momento histórico de la humanidad, se introdujo en la humanidad, se hizo hombre, se llenó de carne su deidad y es Dios hecho hombre. Y estando en la condición de hombre, que ustedes lo pueden leer en Filipenses, en el libro del Nuevo Testamento, pero a lo largo de todo el texto bíblico les habla de lo mismo, estando en la condición de hombre, murió en una cruz. Murió en una cruz porque es fundamental que él muriera, pero que muriera en una cruz por ciertas características y ciertos cumplimientos para ser nuestro Salvador, para ser nuestro Redentor. Fue sepultado y resucitó. Y la resurrección es de su cuerpo, resucitó con su cuerpo y ascendió con su cuerpo y va a volver con su cuerpo. Dios con su cuerpo humano. Ya nunca más él dejará de tener su cuerpo humano. Ahora, las características del color de los ojos, de la nariz, del cabello, no la tenemos. No la tenemos y tiene cuerpo de varón. Tiene cuerpo de varón. Por ahí que tiene cuerpo de mujer, no tiene cuerpo de mujer. Él se hizo varón. ¿Por qué se hizo varón? Porque iba a sustituir a la humanidad en cabeza de Adán. En cabeza de Adán. Pero a toda la humanidad murió tanto por los varones como por las mujeres. Eso no es que hizo una distinción por ser varón, no, porque el varón y la mujer, la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, como en Génesis 1:27. Aquí les estoy resumiendo muchos programas y mucho texto de la Biblia, pero para sintonizar. Entonces, el Señor Jesucristo, este Señor Jesucristo, Dios hecho hombre en persona, es cabeza de su iglesia. Y la iglesia, todos nosotros, los que creemos en este Señor Jesucristo, estamos en este Cristo, somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y nos ha dicho que la iglesia del Señor Jesucristo, todos somos diáconos. Es una palabra en griego y también es el mismo, otra palabra en hebreo, pero que también significa lo mismo, de siervos, de prestadores de servicios y de diferentes servicios, pero somos siervos. Comenzando por el Señor Jesucristo, que es el siervo de la iglesia y de la humanidad. Entonces todos somos diáconos y todos prestamos un servicio tanto dentro de la iglesia del Señor Jesucristo como fuera a la humanidad. Entonces hay servidumbres públicas para todo el mundo y hay diaconados de la iglesia, para el funcionamiento, para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo, donde el Señor Jesucristo es la cabeza y todos los demás somos miembros de su cuerpo aquí en la tierra. Y tenemos diferentes servicios y diaconados, como ya les he explicado, para indicar esos diferentes servicios de esos diferentes diaconados. Tanto en hebreo como en griego se utilizan unas palabras sinónimas, pero que indican la funcionalidad del servicio, lo que tiene que hacer ese siervo. Entonces, como hay meseros, y cuando nosotros escuchamos meseros, sabemos que es alguien que sirve a las mesas, ya sea un evento, ya sea en un restaurante, ya sea en una fiesta, entonces son los meseros. Pero no porque esas personas sean en sí meseros, sino que ese es el servicio que prestan. Ese título mesero es una persona que hace su servicio en las mesas, en las diferentes donde se necesite prestar ese servicio. Entonces, los nombres de los servicios están indicando la función. Y ya en el programa pasado vimos principalmente esta diferencia con palabras de los diferentes servicios. Entonces hay administradores, hay sacerdotes, hay obispos, hay diáconos, hay ancianos, hay ministros,
todos esos nombres los estamos aquí aclarando como nos lo dejó escrito el Espíritu Santo para saber cuál es la funcionalidad de cada uno. Entonces estábamos viendo en Primera de Corintios que todos los diáconos, todos los servidores, todos los ministros, todos los apóstoles, los profetas en la iglesia del Señor Jesucristo, todos somos en forma horizontal, servidores, dirigidos por la cabeza que también es servidora. No solamente le sirve al cuerpo, a la iglesia del Señor Jesucristo, sino también al mundo que es el Señor Jesucristo, el servidor de todos. Entonces, vamos a recordar ahora también que estábamos viendo uno de esos servicios, es el de apóstol. ¿Comprende? Es el de apóstol, pero antes de seguir, nos van a leer 1 Corintios 3:5. Sí, vamos a leer. 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Sí. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Entonces miren lo importante que nos aclara aquí de los diaconados, de los ministerios, de los obispados, de pastores, de apóstoles. ¿Quién es Pablo y quién es profeta? Servidores. Pablo y Apolo es otro servidor, otro diácono, cumple otra función. Pablo es apóstol, pero por eso está preguntando, diácono, Apolo, y está haciendo otro oficio. Pablo, un ministerio y está haciendo otro oficio. ¿Pero quiénes son? Servidores. Los dos servidores. Ni uno es mayor que otro, ni otro es superior a otro, sino servidores. Sino en qué varía el servicio, la obra que presta, la función que cumple, el servicio que presta, la obra y por eso son los diferentes títulos. Y por eso dice o ministro, o pastor, o diácono, o anciano, es indicando la labor, pero cada uno recibirá su recompensa como haya prestado el servicio de calidad y como se lo hayan asignado. Entonces, muchas veces, a veces cuando he participado en fiestas y en eventos y en celebraciones y contratamos unos meseros y a unos porteros, entonces muchas veces cuando yo estoy llegando o estoy entrando o me doy cuenta, está el portero allá en la puerta. Entonces yo voy y le digo, pero usted no es mesero. El mesero allá en la puerta cumpliendo la función del portero. Y son servidores, pero uno no estaba cumpliendo su función. Eso descontrola toda la celebración, descontrola todo el funcionamiento, toda la actividad de que los meseros abandonen las mesas y se vayan allá a la portería a charlar con los porteros. Entonces ya son dos que no están cumpliendo su función. Eso es la hecatombe. Cuando uno está en medio de la fiesta y del servicio de la comida y uno dice, bueno, ¿y por qué no ha llegado la comida? Es que los meseros no están en la cocina. Los meseros no están en el comedor. ¿Cómo así que no están en el comedor? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están? ¿Se enfermaron? ¿Se fueron? ¿No vinieron? No, están allá en la portería charlando con el portero. ¿Ustedes pueden imaginar? Entonces, cada uno tiene que estar haciendo coordinadamente su función. Y se distingue con estos nombres que el Espíritu Santo fue tomando de ese contexto, del contexto y cultural, y fue dándole ciertos nombres y cogiendo ciertos nombres de acuerdo con la funcionalidad. Vea, en ese tiempo la palabra, todas estas palabras, tanto hebreas como griegas y arameas, eran del común popular. Eran las que se usaban comúnmente y ya estaban definidas. El Espíritu Santo no fue el que entró a definirlas. Él la usó con la definición, con el uso que tenían esas palabras a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel tradicional en ese momento
de toda la sociedad cómo lo usaba. Entonces, él tomó esas palabras y las usó para que nosotros las entendiéramos con esa definición que tiene su uso en ese momento cultural, histórico y todo lo demás. Entonces, pero todos los diaconados, todos los servicios, estamos en el mismo plan, servidores. Ni mayor uno ni mayor otro. La recompensa, ¿cómo va a ser? El juzgar, ¿cómo lo van a hacer? De acuerdo a la función, si la hicieron bien, si no fue que se escaparon, no fue que no la hicieron, fue que la hicieron no con los lineamientos que se le estaba dando el Señor Jesucristo como cabeza, los lineamientos que tenía que cumplir su función. Entonces, quiero que les quede eso claro. Y Dios es el que da el crecimiento y la edificación. Y como Él es el que sabe, el Señor Jesucristo como cabeza, cómo es que está construyendo, cómo es que está edificando su iglesia, Él es el que tiene que dar las directrices de cómo ejercemos el diaconado, cómo ejercemos los ministerios, los ancianos cómo actúan, cuál es la obra, los pastores cómo actúan, el apóstol qué hace, eso lo ha determinado Él. Y ya hemos visto y empezamos que el apóstol lo capacitan, lo llaman, lo envían para que coloque el fundamento en la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí mismo en 1 Corintios también nos dice cuál es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo dice que es el mismo Señor Jesucristo. Él es la cabeza, pero también es el fundamento, Él es el siervo de todos, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo es el fundamento, la persona y la obra de este Señor Jesucristo, del cual somos miembros de su cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene otra cabeza, sino el Señor Jesucristo en persona. Dios hecho hombre en persona. No tiene representante, no tiene sustituto, no tiene delegado, no tiene sucesores. ¿Por qué? Porque está vivo, está vivo. Entonces, si ustedes ven cualquier iglesia que asuma que es la iglesia del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en persona, vivo, no en la cabeza, esa no es iglesia del Señor Jesucristo, aunque se le llame iglesia del Señor Jesucristo. Hay iglesias que dicen que son del Señor Jesucristo y tienen la iglesia del Espíritu Santo. Pues yo no sé si el Espíritu Santo está formando una iglesia. El que dijo que estaba edificando su iglesia es el Señor Jesucristo. El Padre tampoco está formando ninguna iglesia. Entonces, el Padre tampoco es cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo. No tenía razón de ser, no tiene lógica. La iglesia del Señor Jesucristo, pero cabeza es el Padre. Iglesia del Señor Jesucristo, pero cabeza es el Espíritu Santo. Iglesia del Señor Jesucristo, pero es otro hombre que no es el Señor Jesucristo. O otra persona que no sea el Señor Jesucristo. O otro Dios que no sea el Señor Jesucristo. No. No es iglesia del Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando del funcionamiento de los diaconados, de los servidores de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de los apóstoles, entonces ahora vamos a leer Efesios 4:11, que el mismo Señor Jesucristo, como nos lo dice en Romanos 12, nos dice que Él, y en 1 Corintios, el Señor Jesucristo es lo que le da, llama, salva, redime, justifica, nos da sabiduría, nos dieron el Espíritu Santo para dirigirnos en todo lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo se reúne. No existe la iglesia del Señor Jesucristo cuando nos reunimos. No. Somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo aunque no estemos reunidos. Cada persona que está en Cristo es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, allá en el trabajo, allá en la casa, allá en un paseo. Ese es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, que está en paseo con unos amigos. Eso es muy diferente. La iglesia del Señor Jesucristo tiene unas reuniones. Eso es muy diferente y se reúne en unos sitios. Y en cualquier sitio se pueden reunir. En casas, en cabañas, en garajes, y eso no es lo que determina que sea una iglesia.
Lo que determina que sea iglesia del Señor Jesucristo es que estamos en este Cristo. Hemos creído en este Cristo y estamos en este Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo que nos une como iglesia, aunque estemos en diferentes sitios. Hoy día nos podemos reunir en un garaje, mañana nos podemos reunir en un estadio, mañana nos podemos reunir en una cabaña, mañana nos podemos reunir en un parque público. Entonces está la iglesia del Señor Jesucristo, esa iglesia local está reunida en ese sitio. Entonces lo que determina que sea iglesia del Señor Jesucristo, que este Señor Jesucristo sea la cabeza y que cada una de las personas que pertenece a esta iglesia está en Cristo. Creyó en este Señor Jesucristo. Entonces eso está resuelto en otros programas, en estas 3 de esta serie y en otros programas que nosotros tenemos por diferentes emisoras y por diferentes estudios. En la página están estos estudios y todas estas cositas. Está aquí ya para que Paula nos hable de las diferentes formas de difusión y dónde están los programas. Sí, señora. Actualmente tenemos 3 programas de radio en la semana. Está los martes en la emisora de la corporación, levenradio.fm, es el Leven con B pequeña, con V, y en esa emisora que es de la corporación es online, que significa que solo se puede escuchar a través del computador o del celular. En YouTube también tiene su propio canal de Leven Radio. Todavía no sale por dial, próximamente lo haremos, muy pronto lo haremos. Los miércoles estamos en la 92.1, ahí a la 1 de la tarde, y los sábados en este dial de la 104.1 FM. Y como corporación vamos a estar en un evento muy importante que los estamos invitando a todos que se inscriban y participen de este gran evento que va a suceder en esta fecha y en este año 2020. Porque yo sé que como esto queda montado, no es que cuando lo vean en el 22, entonces sería el mismo evento, no. Es este evento en el año 2020, en agosto, al finales de este agosto de 2020. Así es, doctora. Este año la Universidad Tecnológica de Pereira celebra su 21ª convención de egresados UTP. Y esta convención se hará de manera virtual. ¿Qué significa eso? Que podemos acceder desde donde estemos, en cualquier parte del mundo, a través de nuestro celular, de nuestro computador, y tendremos lo que es el día 28, 29 y 30 de agosto, toda una parrilla, una agenda maravillosa y espectacular, y la Corporación Aprendiendo Biblia Sin Religión, como siempre lo hacemos, participamos de las diferentes actividades que la ciudad ofrece a nivel cultural, a nivel de esparcimiento para la ciudadanía, de conocimiento académico. Entonces, como no era de esperar, o es de esperar, la corporación va a participar en esta maravillosa convención. Vamos a estar con un stand, el stand es virtual, ustedes pueden ingresar, los que estén interesados pueden escribirnos a través de los diferentes medios de contacto, les mandamos el link para que ustedes se puedan registrar e ir a ver nuestro stand virtual, a ver con qué se encuentran. Allí estará la doctora Vilma atendiéndolos, escuchándolos, también estarán otras personas de la corporación ahí pendientes de todos ustedes, y aparte del stand que vamos a tener maravilloso, pues la convención como tal ofrece otra agenda cultural, académica maravillosa. Los que estén interesados nuevamente nos pueden contactar. Muchas gracias, Paula. Entonces seguimos con este programa en Efesios 4:11. Bueno, a leer, Efesios 4:11 dice: Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas, que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor.
Paula, tú tienes otra traducción ahí. Esto es muy importante Las que Américas. Estoy leyendo las Américas y efectivamente usa otras palabras bien interesantes también. interesantes, para que nos quede así como bien objetiva la cosa. Sí, señora. Ese era el de las Américas, ¿cierto? Porque yo estoy leyendo las Américas y tiene otras palabras. Esa debe ser otra traducción. Dale. Aquí en las Américas, yo voy a corroborar, sí, Biblia de las Américas, esta dice, él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, que produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces miren lo importante, estos ministros, estos diáconos, estos servidores, es para la edificación. El mismo Señor Jesucristo dice que los capacita en su ser, o sea, los hace, ¿no es? Les concedió el ser, los capacitó, los moldeó para que cumplieran esa función, como cualquier siervo que se le capacita en lo que tiene que hacer. Se le dan las herramientas, los conocimientos, los talentos, los dones que requiere para ejercer su servicio y su labor. El mismo Señor Jesucristo los capacita, el mismo Señor Jesucristo con el Espíritu Santo los dirige, los forma y los hace los hace ser un servidor con estas funciones. ¿Para qué? Y ahí explica muy claramente, ¿para qué? Para la edificación, para la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo. Habla en términos de construcción, pero recuerde que somos personas. No somos ladrillo, no somos madera, no somos hierro en esta construcción. Somos personas. Están haciendo una casa viva. Están haciendo una construcción viva, con piedras vivas, o sea, con personas. Y dice que la edificación del cuerpo de Cristo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No es espectáculo que ahora mismo se está dando, que diferentes, entre comillas, iglesias del Señor Jesucristo creen cosas diferentes, marchan diferente, tienen diáconos diferentes, tienen protocolos diferentes, tienen sacrificios diferentes y están creyendo lo que les da su gana. Discúlpenme la expresión. Están creyendo lo que les da su gana en contradicción con lo que el Espíritu Santo dejó escrito. En contradicción. Entonces, para cada iglesia local del Señor Jesucristo, volver a sus raíces, tiene que meterse aquí en la palabra objetivamente qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo que dejó por escrito, y les vuelvo a repetir, no me canso de darle las gracias al Espíritu Santo que la dejó por escrito en unas lenguas, en un contexto, en un tiempo y con unas definiciones y un uso muy específico, muy objetivo, que no da al error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es un Dios de confusión. Él mismo lo dice, yo no soy un Dios de confusión. Y Él no nos dejó esto escrito para confundirnos, para enredarnos, para dividirnos, para que nosotros creyéramos, supusiéramos, nos imagináramos lo que nos dé la gana. Ah, no, que allá nosotros lo practicamos así porque hemos entendido así, como así. Él mismo ha dicho que no admite interpretación humana de lo que dijo aquí. Lo que dijo aquí, como dijo Pilato, hasta el mismo Pilato dijo, lo que está escrito mismo. Y él va a cumplir, va a cumplir toda su palabra. Dime. Inclusive eso que tú dices que no acepta interpretación lo dice en un versículo, que su palabra no es para ser interpretada, y que justamente esas personas que él designó para que hablaran de él,
los inspiró, Él es el quien les dice que tienen que hablar, que tienen que decir, y es justamente el tema de hoy, de lo que queremos o se quiere hablar, de los profetas. ¿Qué son esos profetas? ¿Qué es lo que hablan los profetas? ¿Qué es lo que hablan los profetas? Y entonces, en el segundo pero es para la edificación de la iglesia. Les recomiendo que se lean ese Efesios, que se lean ese libro de Efesios y mastiquen Efesios 4:11. ¿Para qué son estos diáconos llamados ministros, administradores públicos en la liturgia que tienen que hacer para edificar la iglesia del Señor Jesucristo? Para edificar, para que puedan cumplir su diaconado toda la iglesia. Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo tenemos un mismo ministerio, un mismo diaconado: la reconciliación. La reconciliación de Dios con la humanidad, con cada persona humana. O sea, presentar al Señor Jesucristo, predicar, hablar, presentar el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias, y la buena noticia es que tenemos un Salvador, un Redentor. Es que es más que buena noticia. Es la noticia que necesitamos. Es una excelente noticia para salvarnos de la muerte, para salvarnos del poder del pecado, para sacarnos de condenación y darnos vida. Eso es una excelente noticia, y todo lo hizo el Señor Jesucristo y lo sigue dando. Es pertinente para el día de hoy. Doctora, y en esas malas noticias es muy bueno cuando uno encuentra una buena noticia. Esta semana hablaba con la veterinaria que atiende a mi mascota, y yo le decía a ella, porque le estaba dando un ejemplo relacionado con el tema, yo le decía: usted es una salvadora de animales, y con lo que tú acabas de decir me parece muy pertinente, porque cuando a mí me dijeron, esa veterinaria es la que le puede decir qué hay que hacerle a su mascota, y lo que ella le diga, eso es lo que usted tiene que hacer. Oiga, eso para uno en un momento de una mala noticia, de una mala situación, es un bálsamo que refresca impresionante. Así, con lo que tú acabas de decir, que tú te reías, porque es una excelente noticia ante una mala que está viviendo el ser humano, de muerte, ¿cierto? De desconfiguración, de contaminación, de tantas cosas que está viviendo el ser humano, pero sobre todo de muerte, que le digan: hay un salvador para usted. Ese le cura lo que tiene, ese le cura el mal que tiene. Haga lo que él le diga, haga lo que él le diga, ¿no es? Porque precisamente cuando ibas ahí donde la veterinaria, todos te dijimos y todo el mundo dijo: te la recomendamos, pero haces lo que ella te diga. Y usted hizo puntualmente lo que ella le dijo, y Mía salió adelante. Y está ahora muy, muy restablecida, y cada día se restablece más si haces lo que ella te dice. Entonces, así nos toca con el Señor Jesucristo. Haga lo que Él le diga, ¿no? Y ya lo dejó por escrito. Y el Espíritu Santo nos revela lo que está aquí escrito. Entonces, ahí ya hablamos de los apóstoles, pero también está hablando de los profetas. Muchas personas enseñan de que no hay apóstoles hoy en día en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a borrar Efesios 4:11? ¿Cómo lo vamos a borrar? ¿Cómo vamos a decir que no lo está diciendo? Y que no hay profetas en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero como vimos con apóstoles, los apóstoles ahora, después de los 12, son muy diferentes, pero son profetas. La esencia de profeta la conservan, pero ya es diferente los profetas de ahora de la iglesia del Señor Jesucristo, después que el Señor Jesucristo se fue, después que en los apóstoles se murieron físicamente los 12, que ellos cumplían una función específica en ese tiempo y después. Doctora, usted está hablando, pues, para que comprendan nuestros oyentes, usted está hablando de profetas y apóstoles. O sea, sí, a la vez está hablando de los dos. De los apóstoles, y estoy hablando de apóstoles y de profetas. O sea que los apóstoles también eran profetas. En algunos momentos tenían que profetizar, ¿comprende? Pero no son profetas, son algo, porque vamos a ver que cualquier miembro de la iglesia del Señor Jesucristo puede profetizar, pero eso no indica que sea profeta, ¿no? Nosotros vemos el caso de que en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de una burra.
el hecho de que la burra hubiera profetizado, porque ahora vamos a ver qué es profecía y qué es profeta, el hecho de que la burra hubiera profetizado no la convirtió en un profeta. No la convirtió en un profeta, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de qué es profeta y qué es profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que son la misma característica, la misma funcionalidad, pero ahora cumplen funciones diferentes, en contextos diferentes, pero siguen siendo profetas. Los profetas del Antiguo Testamento son de unas características, son profetas, porque eso es lo que tenemos que diferenciar. Son profetas, pero sus características como profetas son diferentes a los profetas ahora. Son profetas, pero sus características son muy diferentes. Su funcionalidad como profeta es muy diferente ahora en el contexto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar en Hebreos 1. Hebreos 1 vamos a mirar en estos tiempos, en la iglesia del Señor Jesucristo, cuál es el referente del profeta. ¿Quién es el referente del profeta ahora en la iglesia del Señor Jesucristo? Hebreos 1. Capítulo 1. Dice, en el 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ahí hay varias cositas. Es que cada versículo es de una Profundidad. sino de una profundidad, de una complejidad que Y usted se emociona, y usted se emociona. No. Dios hablando, vea, Dios hablando en otros tiempos a nuestros padres, o sea, al pueblo de Israel, por los profetas. Entonces ya encontramos ahí la primera definición de profeta. Dios hablando a nuestros padres por los profetas. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de los profetas? La definición de los profetas. No se te oye. ¿Ah? Hablar, decir algo. No, decir algo. No, pues, Dios hablando otra vez. Dios. Ser el medio. Es más bien ser el medio por donde Dios habla. El profeta es la persona que Dios utiliza para hablar. Para hablar. Hablar. Es Dios hablando por medio de los profetas. Dios hablando por medio de los profetas. Y entonces lo que habla el profeta, porque es Dios hablando por el profeta, lo que habla el profeta, ¿qué es? Dios palabra. Profecía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es la profecía. ¿Y entonces qué es la profecía? Dios hablando. No, que es la acción de profeta. Son las palabras de Dios. La profecía es lo que Dios ha dicho. ¿Comprende? Palabra de Dios. Es palabra de, la profecía es palabra de Dios. Es Dios hablando. Entonces la profecía es Dios hablando. Eso es una profecía que la dice Dios por medio del profeta. Por medio del profeta. Entonces todo lo que Dios hable por medio de su profeta es una profecía. Y Dios puede hablar como ha hablado en pasado. Hablar del pasado, Dios hablar del pasado es una profecía. Dios hablar del presente es una profecía. Dios hablar del futuro es una profecía. La hemos reducido. Es cuando Él habla. Hemos reducido la profecía y la hemos torcido con adivinación. Con adivinación. La profecía no es adivinación. Es Dios hablando.
Por lo tanto, si todo el texto bíblico fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces los escritores que él escogió y los inspiró y habló por medio de ellos, desde Génesis a Apocalipsis, estos 40 escritores que son, estos 40 escritores del texto bíblico, ¿qué son? Profetas. Profetas. ¿Y qué contiene todo el texto bíblico? Palabra de Dios. Profecía. Profecía, que es la palabra de Dios. Pasamos el examen públicamente. Aspiro que nuestros oyentes estén ahí en misma sintonía. ¿Qué tal? Que lo perdiéramos Entonces, aquí. Todo el texto bíblico es una profecía. Profecía. Es Dios hablando. Que está escrito. Y todos sus escritores son profetas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo hablando. Que inspiró, como dice en segunda de Pedro, Segunda de Pedro. que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso no admite interpretación humana. Porque su autor es Dios. El Espíritu Santo, que es Dios, es su autor. Inspiró a sus profetas. Eso lo veo muy claramente. Lo que es la profecía, porque es, tan especial el Espíritu Santo. Comprende que nos definió muy objetivamente para que no entráramos en confusión ni en distorsión. Miren, vamos a mirar en Éxodo. Miren, en Éxodo, creo que es Éxodo 4. En Éxodo 4, cuando él llama a Moisés. Cuando él llama a Moisés y le dice a Moisés que vaya ante Faraón. Ahí nos enteramos en ese capítulo, los que no han leído, que Moisés era tartamudo. Era tardo de lengua. Y le comienza a discutir al Señor, al Padre, le comienza a discutir que cómo lo va a enviar a él, que si él no sabe que él es tartamudo, que cómo va a mandar un tartamudo. Y le dice el Padre, le dice, ole, es que tú crees que yo no sé que tú eres tartamudo, pero tú vas a ir a hablar a Faraón. Y entonces comienza a discutir con este Dios, con su Dios, comienza a discutir. Digo, ¿cómo es que tú vas a usar un tartamudo? Se van a burlar de mí. No me van a entender. Pues sí, usted va. Y tanto fregó, discúlpeme la expresión coloquial, tanto discutió Moisés hasta que le dice que el Señor se enojó con Moisés y le dijo, bueno, llámame a Aarón, a tu hermano Aarón, en la cara. Él habla bien, pues él habla bien. Entonces, mire lo que le dijo Dios en Éxodo 4, creo que 10, cuando ya le dijo, vea, tú vas a ir, pero entonces ahora me llamas a Aarón y vamos a hacer una cosa. Bendito lo que dice ahí, que es la definición de profeta. Mira, a ver. Sí, es en el 4:10. Dice, entonces dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. No, a leer otra vez. ¿Dijo quién? Dijo Moisés al Señor. Ajá. Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor, o sea, tartamudo, dijiste. Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que veía al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Mire, entonces, dice, yo hablaré por tu boca. Mire, importante, yo hablaré por tu boca y ves, yo decido a quién envío. Y si yo quiero mandar un tartamudo, quiero hablar por medio de un tartamudo, ¿cuál es el problema? Sí, yo estaré en tu boca. El niño Moisés siguió insistiendo que no, sigue. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? O sea, como si el Señor no supiera que sí, que Aarón sí habla bien. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahí no es que pasen el examen o no pasen el examen. ¿Quién tienen ustedes ahí que es profeta? Moisés era un profeta. Aarón fue un profeta de Moisés. O sea, Aarón fue profeta de Moisés. Y Moisés era profeta de Dios. Si alguno me puede explicar y si algunos oyentes quieren mandar por el chat interno que están entendiendo qué es un profeta y qué es profecía. ¿No? Algunos de ustedes... Jesús Penuri. Un profeta es una persona que el Señor habla a través de ella, que Pero Dios hay habla Génesis que palabra. dice, pero hay Aquí, Génesis que dice, el aquí yo te profeta veo. La El boca. profeta es la boca de Dios, es la boca de Dios. ¿Comprende? Es la, diciendo las palabras de Dios. exacto, que es la boca de Dios. Es Dios hablando por medio de la boca de esa persona. Y entonces cuando tú decías que Aarón era el profeta de Moisés, es porque Moisés le decía que tenía que hablar a Aarón. Y Ponía Dios le las había dicho, palabras. y Dios le había dicho a Moisés lo que tenía que decir. Exacto. ¿No es? O El sea, Señor que le en dice, última, o sea, podría decirse en este momento, pero es una pregunta, Doc, digamos que Aarón no era profeta, pero sí profetizó. pero Pero sí profetizó. profetizó. Pero porque por eso le dice, yo estaré con tu boca y con la de Aarón. Él profetizó, pero profetizó, mira la cadena que se hizo por la terquedad de Moisés. En las películas a veces nos muestran de que Moisés era el que hablaba. Moisés nunca habló con Faraón. Moisés iba con Aarón y el que hablaba era Aarón, pero Moisés estaba ahí en el oído, dile tal cosa, contesta tal cosa. Y Moisés escuchaba a Dios y Dios hablaba por medio de Moisés lo que tenía que decir Aarón. Es para que comprendamos que el profeta, en este caso, hay muchos profetas de muchas cosas, pero este caso de los profetas de Dios son la boca de Dios. En la Biblia fueron los escritores del Espíritu Santo. ¿No? Fueron los escritores del Espíritu Santo. Dios hablando lo inspiró por medio de ellos. A Moisés, ¿quién lo inspira? A los profetas, ¿quién lo inspira? El Espíritu Santo. Es Dios hablando por la boca del profeta. ¿Comprende? Pero hay muchas veces, y lo vamos a ver aquí en el texto bíblico, que Dios habla, como les dije, habló por medio de una burra. Profetizó la burra. ¿Por qué? Porque era Dios hablando, pero no es profeta. Porque aquí está hablando en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos personas. Entonces, el Señor puede profetizar, el Señor Jesucristo en este caso, con él es su iglesia. Él habla a través de los miembros de su iglesia. ¿Por qué? Porque la boca de él aquí en la tierra somos las personas que estamos en Cristo. Somos las personas que estamos en Cristo. Pero lo más importante que tenemos que aprender es que cuando Dios habla, es una profecía. Y Dios aquí ha hablado, mira, aquí en este momento en la Biblia hay profecía, sigue siendo una profecía, porque sigue siendo lo que Dios habló y dejó por escrito. Y sigue hablando. ¿Por qué? Porque está vivo y esta palabra es viva, sigue hablando. Entonces esta palabra es una profecía viva. Pero aquí tiene, cuando nos habla en Génesis, que inspiró a Moisés para que escribiera Génesis 1, él está hablando de la creación. Eso ya es una profecía pasada. Es una profecía hablando del pasado.
Y es una profecía pasada, pero es una profecía. Y Dios sigue todavía hablando en Génesis 1 de que Él creó los cielos y la tierra. Todavía es como te digo yo, es pertinente que aunque esté hablando del pasado, es pertinente para el día de nosotros hoy. Es viva, es pertinente. ¿Qué nos enseña ese Génesis 1? Que Dios es el creador. Que estuvo en la creación y estuvieron en la creación los tres. O sea que eso es, aunque es una profecía que ya se hizo, que ya se cumplió de pasado, ya lo hicieron. Para nosotros sigue siendo hoy presente. Nosotros podemos hoy afirmar, Dios creó todas las cosas y hablarlo en presente. Él no dejó de ser creador, sigue siendo creador. ¿Sí me explico? Sí agarramos. Pero también en Éxodo, en Génesis, también hay profecías presentes de lo que estaba sucediendo en ese momento para este pueblo. Cuando habla con Abraham, aunque ya en una profecía pasada, en su momento cuando habló con Abraham era una profecía presente. Cuando habló con Abraham era presente. Le estaba haciendo unas promesas a Abraham. Ya para nosotros son pasadas, pero cuando las leemos, En ese momento era presente para Abraham y para el Señor. Era presente para Abraham, ¿comprende? Y también contiene, desde Génesis a Apocalipsis, unas profecías futuras. Cuando, vea, no es mucha, entre comillas, no es mucha complejidad hablar del pasado. El pasado ya se realizó, no es mucha la complejidad. Hablar del pasado, hablar de los hechos que pasaron. No es mucha complejidad hablar del presente. Hablar del presente y Dios habla del presente. Pero ya es complejidad hablar del futuro. Cuando Dios habla del futuro, es lo que Él va a hacer. Porque el futuro no está hecho. Ya cuando alguien te habla a ti del futuro, diferente a Dios, diferente a lo que va a hacer Dios, y eso es adivinación. Y toda adivinación es mentirosa. Y ustedes saben quién es el padre de mentiras. Por eso las adivinaciones se cumplen o no se cumplen. Porque el padre de la adivinación y de la predicción futura es Satanás. Él lo dice aquí. Es Satanás. Cuando Dios habla del futuro, es lo que va a hacer. Entonces, en su momento, cuando le dijo a Abraham, aunque era presente, le estaba prometiendo cosas futuras. Le daré esa tierra, voy a hacer de ti un pueblo numeroso. No tenía hijos. Te voy a hacer de ti un pueblo numeroso. En ese momento era presente y era futura. Se lo estaba diciendo a Abraham en presente, pero su cumplimiento era futuro. Haré de ti un pueblo numeroso y a tus descendientes daré la tierra de Canaán. Y a tus descendientes daré la tierra de Canaán. Era presente cuando estaba hablando con Abraham. Quiero que comprendan esto porque esto lo han distorsionado mucho. Cuando estaba hablando con Abraham, haciéndole estas promesas, era presente la profecía porque estaba hablando con él, pero estaba diciéndole unas profecías futuras. En presente le estaba diciendo unas profecías futuras. De esas profecías futuras ya la ha cumplido varias, pero le va a cumplir a Abraham su palabra. Y va a venir por segunda vez a entregarle la tierra a Abraham. Porque se la entregó a sus descendientes.
Pero a Abraham no se le entregó. En su segunda venida le va a entregar la tierra de Canaán a Abraham. Porque él le dijo, a ti y a tu descendencia le daré la tierra de Canaán. ¿Ves? Cuando Dios habla del futuro aquí, es porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por ahí hay cantidad de profecías futuras. Ahora, es muy diferente profecías futuras a pronósticos. Adivinación a pronóstico. Yo no estoy adivinando cuando veo el cielo encapotado con nubes negras, con nubes grises, oscuras y truenos y relámpagos, y yo pueda decir, va a llover. Lo que hacen los servicios de meteorología, que nos dicen, mañana va a haber fuerte viento. Son pronósticos por algunas características que se visualizan. Y muchas veces nos dicen, mañana no va a llover, y uno no sale con la sombrilla y llueve. Doctora, las profecías de futuro. De parte de este Dios. Sí, porque estamos hablando de las profecías de Dios. De Dios. ¿Están solo inscritas en su palabra o también en la actualidad, digamos? Él puede decirlo, pero lo que Él va a hacer. Se refiere a lo que Él va a hacer. Y las que dicen la actualidad, las que están escritas, pues uno se van corroborando en la medida que pasa el tiempo y se van cumpliendo. Pero las que Él dice, uno donde contrasta que eso que me está diciendo sí provenga de Dios. Pero tiene que contrastarlo con su palabra escrita. No porque esté ahí, sino si no contradice su palabra escrita. Porque Él no es contradictorio ni mentiroso. Entonces, si Dios va a hacer algo, como dicen ahora en la actualidad, Dios me afina la puntería, Dios me hace invisible ante una mentira, Dios me respalda con una mentira, Dios me dijo que dijera esa mentira porque me va a respaldar. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque Él no es respaldador de mentiras ni es mentiroso. Entonces, si conocemos su palabra, podemos ir reconociéndole su voz, y cuando Él dice una profecía actual, futura, que no está aquí escrita. Entonces, si a mí me viene una visión del Espíritu Santo y una voz del Señor Jesucristo diciéndome, miente porque yo te voy a respaldar. Eso no procede de Dios. Siempre en marco de referencia es su palabra escrita, de lo que Él es capaz de hacer o no hacer, de lo que Él puede hacer o no hacer. ¿Comprenden? Él no es acolitador de pecados. Mucha gente me dice, pero eso es un pecador y el Señor lo cuida. Ah, es otra promesa. Si está en Cristo, lo cuida, pero va a tener, Él mismo ha dicho, de mí no se burla nadie. Ese va a recibir consecuencias de muerte por su pecado. Consecuencias al salvo. ¿Comprenden? Eso es muy diferente. Él no es acolitador de pecados. Miren que el Señor me está protegiendo yo haciendo este pecado. No lo está protegiendo por hacer ese pecado. Y el Espíritu Santo lo va a dirigir a que diga la verdad y que reconozca que eso es pecado. Y muchas veces uno ante una infracción o ante un error, y entonces ante la persona que uno tiene que responder, uno le reconoce, vea, disculpe, me equivoqué, fue por esto, no me di cuenta, se me olvidó, yo no sé qué más. Muchas veces uno logra diciendo la verdad y le dice a la persona, por haberme dicho la verdad, vamos a arreglar esa situación, no se preocupe, por haber dicho la verdad. Pero cuando lo pillan en la mentira y dice, usted se larga de esta empresa porque usted mintió. Eso es muy diferente. ¿Y qué nos indica el Espíritu Santo? Diga la verdad, aunque lo boten del trabajo, pero diga la verdad. No, que, Señor, hazme invisible. ¿Cómo así que hazme invisible? Hazme invisible. ¿Ah? No, eso no es así. Por eso tenemos que entender esto profundamente. Y vamos a leer en 1 Corintios 14. Vamos a leer 1 Corintios 14.
Entonces, cada vez que Dios habla, es una profecía. Y en la iglesia del Señor Jesucristo, el profeta es el Señor Jesucristo. El Padre nos ha hablado por medio del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo capacita, adiestra, llama, hace al profeta. Y miren lo que dice en 1 Corintios 14. Esta es una iglesia local del Señor Jesucristo que vive, se reúne en la ciudad de Corinto, que es una ciudad griega. La mayoría son griegos. Los miembros de esta iglesia son griegos, son helenistas. Hay judíos y hay judíos que son griegos, porque también eso tenemos que tener la diferencia. Se es judío si se es hijo de mujer judía, pero si yo nazco aquí en Colombia, soy un judío de madre judía, soy judío, pertenezco al pueblo de Israel, a la tribu que pertenezca a su mamá, pero también soy colombiano. Entonces hay, porque nací en Colombia. Nací de mujer judía en Colombia, no yo, esa persona nació de mujer judía en Colombia. Entonces es judío colombiano o colombiano judío. Tiene nacionalidad israelita y tiene nacionalidad colombiana por haber nacido en Colombia. ¿Sí me explico? Entonces, los que nacían en ciudades griegas eran griegos, pero si nacían de mujer judía, eran judíos griegos, judíos helenistas. Eran judíos helenistas. Nacían de mujer judía, pero en una ciudad griega. Entonces, son griegos de nacimiento, pero también son judíos de nacimiento por haber nacido de una mujer judía. Y aquí tiene uno que discernir por qué está hablando de unos griegos. Si esas personas griegas también eran judíos o no. Eran griegos, pero no eran gentiles. Eran griegos israelitas. ¿Ya sí me explico? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces miren en 1 Corintios 14. Entonces es una iglesia del Señor Jesucristo local en la ciudad griega de Corinto. Había judíos, griegos solos o judíos solos, miembros de esta iglesia, porque estaban en este Cristo. 1 Corintios 14. Voy a empezar en el 1, Doc. Desde el 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla... Ya empezamos con una cosa. Hay un don de profecía. Y el don de profecía no lo hace profeta. Pero la mayoría de los profetas tienen el don de profecía. Pero el que tenga el don de profecía, o sea, Dios hablar por medio de esa persona, puede decir una profecía, pero no es profeta. Pero el profeta lo capacitan con el don de profecía. Porque los dones son las capacitaciones. O sea, el ministerio, el que tenga el ministerio de profeta también tiene el don de profecía. Sí, pero el que tenga el don de profecía no tiene ministerio de profeta. Eso es muy diferente, que tenemos que tener claro, ¿no es? Todos los miembros de la iglesia tenemos el ministerio de la reconciliación y evangelizar y presentar el evangelio. Pero no todos los miembros de la iglesia son evangelistas como ministerio. Entonces, eso tenemos que hacer las diferencias, ¿no es? Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, y vamos a ver aquí, podemos y debemos profetizar, pero eso no nos hace profeta. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, como nos dijo en Efesios, aparte del don de profecía, tiene profetas. ¿Y profetas para qué? Para edificar a todo el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo, a llegar a la estatura del Señor Jesucristo. Por eso los profetas ahora de la iglesia del Señor Jesucristo se tienen que ceñir a la palabra escrita. Se tienen que ceñir a la palabra escrita. La iglesia del Señor Jesucristo no está para yo decir dentro de 3 meses te vas a casar con esta persona y lo vas a conocer en una fiesta.
Eso no es profecía de parte de Dios. Eso no es profecía. Ahora, pero en un momento dado, el Señor Jesucristo sí puede decir, te voy a presentar a alguien. No es que se va a encontrar ahí por casualidad, te voy a presentar. Eso es muy diferente. Siempre es con un objetivo, ¿o no? Es muy objetivo, muy preciso. ¿Y cuál es su objetivo? El crecimiento a la estatura del Señor Jesucristo. Inclusive en este que vamos a leer, ahí dice el objetivo de la profecía. La profecía, ¿no es? El 14.1, sigamos leyendo. Voy a volver a leer desde el 14.1 ya con esta profundidad que vimos. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, aquí es donde les digo que está, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son las características de la profecía ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo. Vea, edificación, exhortación y consolación. Claramente entendibles, y ese es el profeta lo que tiene que hacer con su profecía. El profeta con su profecía, que es palabra de Dios, y Dios actuando, es para edificar la iglesia, es para exhortar a la iglesia, es para consolar a la iglesia, a que todos vayamos creciendo en el Señor Jesucristo. Edificados por el Señor Jesucristo, exhortados por el Señor Jesucristo, consolados por el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Está muy claro, comprenden, no es para adivinar el futuro, ni para decirme con quién me casaré. Es para que sean en Cristo. Para que sean en Cristo. A la estatura de la unidad de la fe, lo que tenemos que creer, lo que tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. En el crecimiento del Señor Jesucristo, y que nos ayudemos mutuamente con los diferentes ministerios y con los diferentes dones, porque somos un cuerpo unido a la cabeza que es el Señor Jesucristo. Que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Cristo, que actuemos, que nos relacionemos como Cristo, que nos vivamos en este mundo como extranjeros pertenecientes al reino de los cielos. Está su palabra escrita, y entonces el profeta la recuerda, la dice, y entonces dice, así dice el Señor, como en el Antiguo Testamento, vino a mi palabra, así dice. Pero como ya la tenemos escrita, entonces sacamos los versículos en su pasaje y en su contexto. Y el profeta viene y lo aplica a la iglesia local, dirigido por el Espíritu Santo, sin contradecir la palabra escrita. Siempre cualquier profecía la tenemos que analizar a la luz de la palabra escrita. Si contradice una coma de la palabra escrita, no procede de Dios. No procede de Dios. Por eso es lo importante que cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo no que conozca esto de memoria, sino que lo entienda, le quede claro cómo funciona, reconozcan la voz. El Señor Jesucristo dijo, los míos reconocen mi voz. Y la podemos reconocer aquí en su palabra escrita. El Espíritu Santo nos dijo cómo habla. Tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Yo ahora en estas circunstancias en que estamos, y desde cuando tenemos teléfono, cuando nosotros veíamos a la persona cuando los teléfonos fijos. Pero uno por la voz reconocía a quién estaba hablando. Si yo conozco a esa persona, la reconozco por la voz. No tengo que estar viéndola. ¿Comprenden? No tengo que estar viéndola. Eso le pasó a María Magdalena,
que pensó que era el cuidador de las tumbas y del huerto donde enterraron al Señor Jesucristo, y ella cuando lo vio, y eso que lo conoció personalmente en su físico, como estaba oscuro lo confundió, pero cuando lo reconoció, cuando él la llamó María, o Miriam, porque es así el nombre, pero digamos María, inmediatamente ella volteó y dijo, maestro. Cuando él la llamó, como estaba oscuro, primero estaba oscuro, porque era de madrugada, y segundo, ella lo había enterrado, ella lo había embalsamado, ella estaba ahí con las mujeres que lo enterró y lo embalsamó, o sea que ella estaba segura que estaba muerto. Ellos no habían entendido la resurrección. Entonces, cuando usted sabe que estuvo en el entierro de la persona, estuvo en la cremación, usted se asomó ahí en el cajón y vio que ese era el muerto y que ese fue el que quemaron y ese fue el que metieron ahí y todo lo demás, o que fue el que enterraron, y a los 3 días se lo encuentra en la calle. Dígame. A los 3 días se lo encuentran en la calle. Patica, ¿para qué las tengo? Es lo primero. Paula, patica, ¿para qué las tengo? O se desmaya, ¿no es? O lo primero que dice, no puede ser, tan igualito al muerto, tan igualito, será un hermano gemelo, o será, pero tan igualito al muerto, no se le va a ocurrir. Y María, ¿qué se le iba a ocurrir? Pero miren cómo lo reconoció, es sumamente importante, cuando él la llamó y le oyó la voz, María, inmediatamente lo reconoció, a pesar de que lo había enterrado. Y fue cuando ella comprendió la resurrección. ¿Y en la actualidad cómo lo reconocemos, doctora? A la medida en que hables con él y lo escuches. Y aquí está su palabra escrita. Aquí está su palabra escrita. Entonces, y el Espíritu Santo te habla, entonces lo vas reconociendo. Y el Señor Jesucristo te habla, aquí en su palabra escrita. Yo cuando recibo un WhatsApp o una carta tuya, yo reconozco si la escribiste tú o no, aunque no esté escuchando tu voz. Esto no me lo pudo mandar Paula, porque te conozco. Esto no me lo mandó Paula. ¿Y cómo sabes tú? Digo, porque no me lo mandó Paula. Porque yo la conozco y sé cómo habla y cómo escribe. ¿No es? Entonces, en la medida en que conozcamos al Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, charlemos con ellos, nos metamos en su palabra escrita, les reconoceremos su voz. De esa misma manera, también reconocemos cuando habla a través de profetas, cuando usa personas para hablar y decirnos cosas. Claro. Y aquí vamos a seguir leyendo. Yo creo que no alcanzamos a terminar lo de profeta, pero vamos a leer 1 Corintios 14, así metódicamente. Y también les quiero aquí dice exhortación. Exhortación no es regañar. Exhortación no es corregir. Exhortación en griego significa animar, empujar, levantar. Entonces la profecía no es para regañar, la profecía no es para aventar los pecados de nadie. Yo escuchaba de que hay en determinadas doctrinas que comienzan en público a decirle a la persona sus pecados, que porque lo están exhortando. Y hermano, te vengo a exhortar. Y es a regañarlo, a criticarlo, a castigarlo. Entonces usted en exhortación se queda callado. Exhortar no es eso. En griego, exhortar es animar, levantar, empujar, colocar el hombro para que se pare encima y salga de ahí. Agárrese, véngase conmigo, esté aquí. Cuando vaya a hacer cualquier cosa, llámeme, que yo estoy ahí. Búsqueme, véngase. Y si lo tengo que agarrar del pelo para que no se vaya para el pecado, lo agarro del pelo. Pero hemos confundido exhortar con castigar.
con regañar, con criticar, como insultar a la persona, ¿no? En castigar a la persona. Y exhortar es, venga acá, ¿cómo hacemos para que salga de ahí, camine? No vaya para allá, no vaya. ¿No No haga eso. No haga eso. Ah, que va a robar, que necesita plata, camine. Yo tampoco tengo, pero vamos a ver qué hacemos. Camino, robémoslos. Perdón. Claro. Esa, por ejemplo, no sería profecía de parte de Dios, porque uno sabe Dios, cómo comprende. procede, exacto. Pero muy chévere lo que Paula acaba de decir, porque esa intervención, porque cuando uno conoce cómo procede Dios, cómo actúa Dios, uno sabe cuándo proviene de Él. De Dios. Que el Señor me dijo que te acompañara al banco a asaltar el banco. No, pero esa es muy evidente que no proviene de Dios, es muy evidente. Hay unas que no son tan evidentes. Muchas personas a veces me dicen, es que me encontré ese billete en la sala de una casa. Eso que Dios me lo dio porque sabe la necesidad que tengo, como así. En la sala de una casa. Si tú sabes que le pertenece al dueño, pues... Comprende. Dios no le va a decir, no, eso te lo entregué a ti. Como mucha gente, en un caso que me pasó hace muchos años, alguien vino, él se levantaba para salir a coger el bus del trabajo que quedaba en la fuera de la ciudad, el transporte, se levantaba casi como a las 4:30, salía por un caminito de la casa a la central, como a las 4:30, muy oscuro, a las 4:30. Y él iba por ese camino solo, aún hasta protegiéndose pues, de algunos ladrones o algo ahí, caminando con cuidado, asustado. Entonces, porque el bus lo recogía ahí en la central a las 5. Entonces, antes de las 5, él salía de la casa con su morral y todas esas cosas y caminaba como unas 2 cuadras hasta la central. Y caminando, de pronto vio algo brillante en el piso. No había nadie, miró para todos los lados, no había nadie. Lo cogió y era un reloj costosísimo. Un reloj costosísimo. Y todo el mundo le decía, porque él lo llevó al trabajo y dijo, me encontré, ¿y de quién es? Entonces él dijo, al que madruga Dios lo ayuda. Y yo por madrugar, el Señor me ayudó. ¿Ustedes creen que eso procede de Dios? Ya conociendo esto. Al que madruga Dios lo ayuda. Primero, que no ha dicho eso, que al que madruga Dios lo ayuda. Y segundo, él iba a dejar que una persona perdiera el reloj, no sé a qué hora, para entregárselo a él, en recompensa por madrugar. Dios iba a hacer eso. Tanto el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo iban a hacer eso. Robarle a alguien, perjudicar a alguien para beneficiar a este. No se vence el mal con el mal. Es un principio de este Dios. No se vence el mal con mal. ¿Le iba a hacer mal a alguien para beneficiar a este? No. Se sabe que eso no procede de Dios. Ni tampoco intervino para que el otro perdiera el reloj. Pero yo la pregunta que le hice, digo, primero, no es una recompensa por tu madrugar. Porque el que lo perdió, madrugó más antes que tú. Y si Dios, al que madruga, Dios lo ayuda, porque no ayudó al que madrugó más que tú. Vean que no. A la luz de las escrituras, a la luz de este Dios, yo le dije muy dolorosamente, y ya tú no puedes buscar a quién se le perdió, porque se le pudo perder por la noche, o quién sabe a quién se le perdió. Pero no digas que Dios provocó eso para ayudarte a ti. No. Eso es un accidente que sufrió el otro. Doctora. Ajá.
De acuerdo con lo que estábamos hablando, inclusive Albanuri empezó a leer donde dice procurar alcanzar el amor. Entonces, en esa parte de profetizar también es como tú hablas de que la exhortación, o lo que el Espíritu Santo dice que la exhortación es animar. Entonces, eso va también es en el amor que yo tengo hacia la persona para también exhortarla y animarla. Recuerde que ya lo hemos hablado en los otros anteriores programas, el diaconado, para ejercerlo bien, tiene que ser con amor. Creciendo en amor. Creciendo en amor, toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y la ayuda mutua es en amor. Si tú haces por fama, si tú haces por orgullo, si tú haces para que te reconozcan, ya no son amor. Eso es un mal servicio. Eso es un mal servicio. Si ese servicio lo haces para que te reconozcan, para que te den honores, para que te den plata, aunque te estén pagando un servicio pago, pero un extra de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es que ese servicio, aunque se lo estén pagando, va embadurnado de amor y del amor de Dios. Y del amor de Dios. Si eso no va embadurnado del amor de Dios, aunque tú madrugues y no va bajo el amor de Dios, aunque tú te esfuerces y no va bajo el amor de Dios, y entre comillas lo hagas bien, pero tu interés, tu motivación no es el amor de Dios que sale a través de ti, es como címbalo que retiñe. Si yo doy todos mis bienes, como dice en 1 Corintios 13, todos mis bienes para ayudar a los pobres, pero no hay amor, se perdió. Se perdió. Es como, es coco, es vacío. Es vacío. Este servicio, el ingrediente que tiene en la iglesia del Señor Jesucristo es que cada uno de sus miembros, su servicio está basado en el amor de Dios. Tanto para los que no son de la iglesia como los que son de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí está mismo en Corintios 13. Címbalo que retiene, vea. Y si yo tuviese toda la profecía, en 13:2, si yo tuviese todas las profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy, no es profeta. Aunque esté diciendo profecía y aunque esté diciendo profecía de Dios, pero si no lo hace con amor y en amor, nada es, nada soy, no es profeta. Y el apóstol, si no pone el fundamento con el amor de Dios, no es apóstol, no es apóstol de Dios, aunque esté poniendo el fundamento. Es un ingrediente indispensable. Y algo importante, Doc, es que como Dios es amor, desde Él, cuando las cosas que salen de Él salen con amor. Salen. Y como las palabras salen es de Él, porque es Él hablando a través de, sale con amor. Entonces, a todos sus diáconos, a todos sus servidores, a todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, le pone amor. Y tenemos que ir creciendo en ese amor, manejando ese amor, reflejando ese amor, aprendiendo a hacer las cosas en amor. Porque venimos de no aprender, venimos a aprender con venganza, con orgullo, con interés propio, con egoísmo, porque eso es lo que nos produce la muerte y el pecado. Todos venimos de ahí. Pero en la medida en que vayamos creciendo en el Señor, nos vayamos sustentando en el Señor, nos vamos llenando de amor. Va creciendo, no porque no tengamos amor, tenemos el amor de Dios. Tenemos un Espíritu Santo de amor. Pero como no lo sabemos manejar, es como cuando a mí me dan un buen cuchillo para la cocina, bien amoladito, bien con nada de esas cosas, y yo tengo que aprender a usarlo. Ya lo tengo. Ya me lo regalaron. Ya es mío, ya lo tengo. Pero tengo que aprenderlo a usar. Ya todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo se les dio amor. Y tenemos el Espíritu Santo, que es un espíritu de amor. Pero lo tenemos que aprender a usar. ¿Y cómo lo aprendemos a usar? Ejercitando.
teniendo la dirección del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y aprendiéndolo a usar. A veces yo he oído personas que me dicen, hace muchos años llegué a un sitio y estaba una persona ahí como llena de amargura, y no sé qué más. Y entonces yo le dije, ¿qué te pasó? Porque está como amargado, como tan descompuesta. Y entonces me dijo, es que me quiero amargar y el Espíritu Santo no me deja. Imagina, es que yo me quiero amargar y el Espíritu Santo no me deja y por eso estoy así. Porque estoy peleando con el Espíritu Santo que me deja amargar, porque el Espíritu Santo no me deja amargar. Figúrense, el Espíritu Santo no la dejaba amargarse y estaba molesta con el Espíritu Santo que porque no la dejaba amargar. ¿Qué me imaginan? Entonces, digo, levántate de ahí, que te vas a poner a pelear con el Espíritu Santo, cambiar la cara y todo lo demás. Entonces, si Él no te deja amargar es porque tienes motivos para estar contento. Entonces, ¿cuáles son los motivos para estar contento? ¿Por qué te quieres amargar? ¿A razón de qué? Doctora, pero entonces lo de ser profeta es algo muy delicado, Muy porque delicado. inclusive muchas Muy personas dicen, no parece que esté hablando de parte de Dios, me mató con esas palabras, me dejó en la calle, me dejó en el piso. O La sea, responsabilidad es de todos. Si cada uno de nosotros conocemos al Señor Jesucristo y conocemos al Espíritu Santo, no nos van a engañar. Si conocemos bien su palabra, no nos van a engañar. Entonces, también a mí que me engañaron, digo, ¿cómo así que te engañaron? Es que tú no sabías la verdad. A mí me pueden engañar si yo no conozco la verdad. Pero si conozco la verdad, por eso ahí en Efesios dice, para que no seamos niños y personas inmaduras fluctuantes, llevados por cualquier cuerpo de doctrina o por cualquier Señor Jesucristo que me dicen, mira, apareció allá en una taza de vino, es igualito, ¿igualito a quién? Si no sabemos el físico del Señor Jesucristo, ¿igualito a quién? ¿Cómo así que apareció allá en una taza de café? ¿Cómo es que apareció en una taza de café? Si no sabemos el físico, ¿igualito a quién? Y no ha venido por segunda vez. Ya se nos acabó el tiempo, seguimos en el próximo programa hablando de los profetas y profecías. Les recomiendo que se lean Primera de Corintios, que se lean toda la Biblia, pero en este caso, para este estudio, leanse Efesios y Primera de Corintios. Y entonces vamos a entender muchas cosas aquí en el programa, que por eso a veces se nos alarga y se nos acaba el tiempo por estar explicando cada palabra. así es, doctora. Un abrazo para todos. Recuerden compartir el link, darle me gusta y enviarle este maravilloso regalo a otras personas de este programa en la explicación de la palabra de este libro. Un abrazo para todos. Buen día. Buen día y deseamos que el Señor les permita ser edificados, exhortados y consolados. Chao.